Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Vamos a dar comienzo a un nuevo segmento acá en el canal. Ya hemos visto la interpretación básica, es decir, de cada punto de una interpretación de carta natal, ¿no? Signos, planetas, casas, aspectos. Y ahora vamos a empezar a integrarlo un poquito. Para eso, en el canal de TikTok les pedí que comenten, en un video en particular les pedí que comenten su Big 3, es decir, Sol, Luna, Ascendente. Ese es el Big 3, es como una representación bastante resumida, ¿no? de lo que es cada uno. Es como una carta de identidad de cada uno, nos expresa bastante bien. El Sol en cuanto a mis objetivos internos, la Luna en cuanto a cómo interactúo un poco, cómo expreso mis emociones y varias cosas más, cómo me protejo, cómo siento y demás. Y el ascendente literalmente cómo interactúo con el exterior y cómo el exterior interactúa conmigo. Es la puerta un poco de salida y eso nos da un marco bastante general sobre nosotros mismos. Ante eso, yo les pedí que comentaran para poder utilizarlos en la integración, ¿no? de una interpretación, pero sin llegar a una carta natal completa, porque creo que ya pasar un marco completo es un montón, así que vamos de a paso por lo principal, más importante. Total, hagan lo que hagan, siempre van a empezar, o lo más probable es que empiecen sobre un ascendente viendo una carta natal. Así que por eso también decidí ir paso por paso. Así que muy bien, vamos a dar comienzo con el análisis de los Big 3. Bien, vamos a empezar por nuestro primer caso. No voy a dar nombres, lo voy a utilizar directamente. Vamos a mantenerlo de una manera impersonal. Acá pueden ver un zodiaco en reposo. El mismo, como ven, empieza con Aries, está Libra. Yo voy a marcar en donde estas personas me han comentado que tienen su Sol, Luna, Ascendente. Voy a utilizar un grado estándar, no lo voy a hacer en el grado correspondiente. El grado que vamos a utilizar estándar va a ser el grado 15, es decir, a mitad de signo, 15 grados ascendente, Sol, Luna, simplemente para poder estandarizar, ¿no? Y utilizar algo más fácil a la hora de interpretar, pero al mismo tiempo sin perder esta idea de incorporar. Bien, empecemos por nuestro primer caso. A nosotros nos comenta esta persona que tiene Sol en Cáncer, tiene su solcito en Cáncer, tiene su ascendente en Leo y tiene su Luna en Escorpio. Acá está Escorpio, vamos a dibujar una lunita. Espero que se pueda estar viendo bien. Igual le voy a aumentar un poquito de grosor del pincel para que se vea un poquito mejor después. El caso es el siguiente. Esta persona primero vamos a ver por separado y luego los vamos a integrar. Vamos a suponer que el Sol puede estar en casa 11 o 12, puede estar en cualquiera de las dos, 11 o 12, y la Luna puede estar en la casa 3 o 4. Voy a hacer las dos interpretaciones. Es más, voy a tomarlo como si estuviera en el medio para hacerlo todavía un poquito más como completo y un poquito más complejo también. Empecemos por separado, sin pensar en casas. Empecemos por el Sol. El Sol en Cáncer nos va a decir que la persona va a tener objetivos de cuidar, proteger, de hacer que las cosas crezcan, por ejemplo, son muy preventivos, ¿no? Siempre tienen un poco de agua, tienen un poco de alcohol si alguien necesita cicatrizar, cuidarse, etc. Son personas que cuidan y por supuesto familiares y emocionales. La Luna representa, como ya sabemos, la parte emocional. Entonces la emoción ya va a tener doble refuerzo porque ya viene el Sol, que ya es muy emocional. La Luna en Escorpio es una lunita que
suele haber tenido un nacimiento complicado, cordón dado vueltas, sin respirar, o las personas que tienen esto de quizás haber nacido de cabeza, o quizás justo la familia tuvo, no sé, una crisis previa al nacimiento. Tienen entornos de nacimiento complicados. En general son personas que sienten un montón, sus sentimientos son muy fuertes. Es una persona que blanco-negro, generalmente los signos de agua racionalizan mucho, blanco-negro, bueno-malo, etcétera, más Cáncer y Escorpio, son extremos en eso. Y va a tener también, por ejemplo, llevándolo al lado de la luna, al lado laboral, va a ser una persona que en sus trabajos va a trabajar muy intensamente, va a pasar muchas horas en el trabajo, va a poder tener sobrecarga, va a poder aguantarlo, de hecho se va a aburrir si no tiene cierta sobrecarga en el trabajo, y pueden soportar lugares de estrés muy bien. Eso por el lado de la luna. El lado del ascendente, acá ya nos vamos a empezar a meter con casa, porque la casa es el ascendente, la casa número 1 es el ascendente. Es un ascendente en Leo. El ascendente nos va a decir que esta persona se expresa de una manera muy leal, muy emocional, muy pasional. A Leo le gusta ser justo, se va a querer expresar un poco de esa manera. No se va a querer mostrar, pero se va a tener que mostrar. Doblemente enfatizado esta idea de no le va a gustar. Después lo vamos a hablar por qué. Pero Leo responde ante esas cualidades. Aparte va a ser una persona que se la va a ver enérgica, o sea, es una persona que tiene como carácter y la van a ver como mala. Leo tiene esta condición de que te suelen ver como medio malo o medio creído. Después pasa, pero es la primera impresión que uno da sin que me hablen, sin que todavía me hayan comunicado nada. Ahora vamos a empezar a combinar, vamos a empezar a llevarlo un poco más lejos. El Sol está haciendo, en este caso, un trígono a la luna. Lo voy a dibujar, en este caso el trígono con blanco, porque la pantalla es en azul, para que se pueda entender. Un trígono a la luna. Es lo más probable. Que esté haciendo un trígono, en este caso lo vamos a tomar así. Esto nos quiere decir que esta persona, entre lo que quiere hacer y su forma de emocional, van de la mano. Porque hay veces que lo que yo siento que quiero y lo que quiero hacer no van de la mano. En el caso de esta persona, sí va de la mano. Nos puede decir que pensando en que el Sol puede representar la figura paterna y la luna la materna, también van de la mano, o sea, se llevaban relativamente bien, porque un trígono da buenas condiciones. Adicionalmente, va a ser una persona que tenga facilidad en lo que es laboral, ¿no? Para mostrarse, expresarse, pensándolo con las casas. Si el Sol viene de la 11-12, va a ser una persona que podría, en el caso de la casa 11, estar en grupos, armarlos, o tener que ver con redes o proyectos propios, que le guste crecimiento, porque Cáncer. Y si está en la casa 12, en lugares donde no se le vea tanto, trabajando desde online, o quizás en lugares, por ejemplo, ¿no? Donde hay mucho que hacer y que no sale tanto hacia afuera, ¿no? Inspecciones, etcétera, ¿no? Por ejemplo, inspecciones de edificios. Y en el caso de, justamente pensar edificios, porque combinándolo con la luna, porque están haciendo un aspecto, la luna en casa 4 podría decir que trabaja en cuestiones de hogares, o sea, podría ser estructurales, de casas, desde el hogar, también literalmente, Cáncer, casa 12, trabajar desde el hogar. Si estuviese en casa 3 viajaría mucho por su trabajo, iría, vendría, manejaría, aparte un trígono, se le da cierta facilidad. También podría ser que con la luna en la casa 3, medio que la cuidaba podría haber sido la hermana, o ella haber cuidado a una hermana, generalmente hermana, porque la luna es femenina, o una hermana menor, aparte Cáncer, ¿no? Me remite también a eso. Dentro de todo, Sol y Luna funcionan bastante bien en este caso, porque están en un trígono. En el caso del ascendente, que tenemos el ascendente en Leo, está haciendo, y acá es donde se los voy a complejizar, está haciendo una cuadratura a la luna. Por un lado, para lo que es laboral, está bueno. Las cuadraturas en lo laboral ayudan, va a tener sobrecarga laboral definitivamente, más en la casa, pero va a tener en general sobrecarga laboral. Pero le va a ayudar bastante
para conseguir méritos. Y a Leo le gusta que le reconozcan por sus méritos. Así que está muy bien. El problema es que al final de cuentas es una cuadratura. Obviamente si le reconocen o no sus méritos va a depender de otros factores que ahora no estoy hablando. Y aparte del momento temporal. Pero en general le gustaría y podría conseguirlos. Pero ¿qué va a pasar? Se va a tener que mostrar. Y definitivamente a esa luna no le gusta mostrarse. No le gusta aparecer en fotos. No le gusta tener que estar al frente de. Le incomoda, por eso es una cuadratura, pero tiene que hacerlo principalmente o por familia o por trabajo, inclusive por hermanos, si estuviese en casa 3 la luna, tiene que hacerlo, no le queda de otra. En eso va a jugar en este caso el ascendente con su luna. No voy a entrar, el sol podría ser un aspecto menor, que es un semisextil, que sería con verde. En este caso, para hacerlo como más simple, podríamos decir que si hiciera un semisextil, esta persona podría como saber que necesita exponerse. ¿Por qué me refiero a esto? El semisextil es como que yo sé, en este caso, la exposición, porque está el ascendente Leo, yo soy centro de, o yo doy pie a mis proyectos. Yo los inicio, yo sé que tengo que hacer eso, pero me cuesta un montón. ¿Por qué? Cuadratura, luna y bueno, muchas. Aparte semisextil es como yo lo sé, pero me cuesta. A diferencia del sextil que yo lo sé y lo puedo comunicar. El semisextil es como lo sé, pero me cuesta. Es como yo sé que tengo que hacer ejercicio, pero me cuesta. Es eso un poquito esa idea. Podría generar eso en este juego. Esa por nuestra primera interpretación de Big 3. Lo primero que vamos a ver. Cualquier cosita pueden dejar en sus comentarios. ¿Qué les parece? Si tienen alguna otra idea o se les ocurre algún otro. Vamos a seguir interpretando hasta que quede un poquito esta idea bastante arraigada del Big 3. Bien, vamos a continuar con el segundo Big 3 que nos proponen. En este caso tendríamos, por supuesto, seguimos con la idea de vamos a utilizar el grado 15 como estándar. De hecho me gustaría, voy a ver si lo agrego en la pantalla luego. Vamos a utilizar el grado 15 como estándar y vamos a suponer que las casas quedan intermedias, ¿no? O sea, que el planeta Sol Luna quede intermedio entre las casas. Vamos a hacer el análisis en base a eso. En este caso tenemos Sol en Géminis, tenemos, vamos a agrandarlo un poquito, Sol en Géminis, tenemos la Luna en Escorpio y tenemos el ascendente en Leo. Vamos a suponer que el Sol va a estar entre la casa, sería en este caso 10 y 9, y vamos a suponer, no, perdón, sería 10 y 11, ahí está, sabía que me estaba equivocando, luego 10, 11, y vamos a suponer que la luna está entre la casa nuevamente 3 y 4. ¿O estoy mal? No, estaba bien. Nuevamente, ahí está, sí estaba bien el de manera original, el 10 y el 9. Ahora sí, porque es uno anterior. Vamos a suponerlo de esta manera. 3 y 4. Porque está bien, si esto fuese 9, 10 está bien. Ahora sí, 3 y 4. Empecemos nuevamente por separado. El Sol en Géminis nos va a decir que la persona tiene como objetivos comunicar, por supuesto pensar, una persona con muchas ideas, una persona que le gusta mucho escuchar. A Géminis le gusta escuchar inclusive más que comunicar. Es una persona que puede ser de puente entre A y B, una persona que puede hacer como de logística en cuanto a comunicación, ¿no? Como transmitir, llevar.
etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del Sol en Géminis, normalmente los geminianos son personas que juzgan bastante poco, son más curiosas que de juzgar. Tiene esa cualidad, ¿no? de separar un poco esas cosas. En el caso de la luna, nuevamente volvemos a ver una luna en Escorpio. La lunita en Escorpio va a tener intensidad, va a tener esto de un nacimiento complicado, cordón dado vueltas, sin respirar, o que haya pasado alguna crisis en la familia. Va a tener nuevamente esto de poder enfocarse mucho en el trabajo, trabajar muchas horas y que el trabajo también demande mucho estrés o aburrirse, ¿no? Si no tiene eso, especialmente Géminis, que también se aburre rápido, un signo que le gusta estar constantemente interactuando y bueno, la luna en Escorpio lo va a exacerbar un poquito en esa idea a la persona. Si bien, por supuesto, Géminis, después lo voy a hablar, no tiene ninguna conexión con Escorpio, pero al juntarse da esta cosa, ¿no? De que uno potencia al otro de alguna manera. Y al final de cuentas somos bastante lunares. En el caso del ascendente, el ascendente Leo, nuevamente mostrarse, expresar, una persona muy leal, muy fiel, esta idea de la justicia. Vamos a tener una persona que también tiene bastante energía. Si vemos, tiene bastante energía para lo laboral en general. La luna de Escorpio da mucho de eso. Leo también. Y bueno, energía mental, por supuesto. Se le ve bastante. Ahora vamos a empezar a combinar. Empezando por el Sol y la Luna. El Sol y la Luna. De hecho, mejor vamos a empezar por el aspecto más fuerte, que es un aspecto mayor, que es de nuevo la cuadratura. Esto lo hemos visto hace un ratito. La cuadratura luna ascendente va a dar esta cuestión, por supuesto, de no querer expresarse, no querer comunicar, no comunicar, perdón, sino no querer mostrarse, estar al frente, al centro de, para traer ciertos problemas y conflictos en la persona. Ese método, pero por fuera le van a decir: sí, mostrate, expresarte, tenés que ser el centro, porque si no las cosas no van a funcionar, porque bueno, al final de cuentas es el ascendente. 3-4, nuevamente la figura materna puede representarlo algún hermano o algún amigo. 4, si fuese 4, la casa, la persona sería muy del hogar, muy estar dentro de. Convengamos, dicho sea de paso, que en el caso de la casa 3 con el ascendente tendría que solucionar generalmente problemas estando al frente de estos problemas. ¿Por qué refiero a problemas? Porque hay una cuadratura. En el caso de la casa 3 con hermanos, amigos o compañeros. Y en el caso de la casa 4, familia en general, hogar y podría ser figura materna más específicamente. Podría dar esas circunstancias. Empecé por este porque por supuesto una cuadratura es bastante importante. El segundo aspecto que vamos a ver acá es un quincuncio. Un quincuncio entre el Sol y la Luna. En el caso de que el quincuncio se dé, yo ahora estoy utilizando, nuevamente les repito, grado 15 como estándar. El quincuncio lo pueden ver en el video que hice sobre los aspectos. En TikTok hay un video específicamente sobre orbes. Ahí puse una imagen que dice de los orbes. Creo que se ve chiquito el video, pero igual está. No se va a utilizar el quincuncio si excede los 5 grados. A más cerca mejor. Si lo excede no se va a utilizar. Es decir, si la luna estuviera en 20 y el sol estuviera en 14, no funciona. Pero si fuese una cuadratura, sí. Las cuadraturas tienen 10 grados entre sol y luna, así que entraría. Pero en este caso lo vamos a aplicar. En el caso del quincuncio, puede dar esta sensación de que tengo que decidir. Imagínense al quincuncio nuevamente como yo. Tengo que decidir algo. Tengo que decidir entre lo que quiero, sol, y lo que siento, luna. O hago una cosa o hago otra. Tengo que decidir entre el trabajo, casa 10, sol, o mi familia, casa 4, o mis amigos, o mis hermanos.
O tengo que decidir entre viajar o quedarme en casa. Sol en casa 9, Luna en casa 4. Tiene que tomar uno decisiones, imagínenselo así. Va a tener esta constante de tomar decisiones todo el tiempo. En el caso de Sol ascendente, esto podría formar un sextil. Esto podría ser un sextil que nos diría que la persona es abierta a comunicar. Perdón, lo vamos a hacer con blanco nuevamente porque así se puede ver bien. Sería abierta a comunicar, a expresar, a decir lo que piensa, sin ser el centro, porque eso no le va a gustar, pero sí a comunicar. ¿Cómo puede ser esto? Y podría ser justamente no siendo el centro. No sé, si uno está en pareja, si uno está junto a un amigo, donde no hay unidad de centralidad y de exposición en sí, es muy abierto para comunicar, para expresar y bueno, y también tener muchas ideas, ¿no? Sobre qué hacer. Eso por esta muestra de Vic 3. Vamos a continuar con la tercera muestra de Vic 3. En este caso tenemos Solcito en Cáncer. Lo vamos a poner acá, les vuelvo a recordar. Vamos a utilizar grado 15 de estándar, planeta, luna y ascendente. En el caso de los orbes, vayan a ver el video de los orbes. Si queda muy chiquito, me avisan y lo vuelvo a subir, si no se ve muy bien. Y cualquier pregunta, duda, lo pueden dejar en los comentarios. Solcito en Cáncer, ascendente en Géminis. El ascendente estaría acá. Y la luna nuevamente en Escorpio. Hay muchas lunas en Escorpio, al menos en este caso. Acá vemos un caso parecido al primero, pero tiene una variación, que es el ascendente no está en Leo, está en Géminis. La interpretación del Sol, nuevamente Sol en Cáncer. La persona va a querer cuidar, proteger, hacer que las cosas crezcan. Va a tener una variación. ¿Cuál es esa variación? Ya lo puedo meter un poquito más de entrada. Probablemente el Sol esté en la casa 2. De hecho podría estar en la 2 o en la 1. Lo vamos a dibujar así de acá, 1 o 2. Si el Sol estuviera en la casa 2, literalmente querer crecer mis bienes. Y si estuviera en la casa 1, el querer exponerse. De hecho, Sol en casa 1 podría ser alguien que sea actor o actriz. En este caso, la luna podría estar en la casa 5 o 6. ¿Por qué digo esto? Porque que sea Cáncer y que sea emocional la persona no significa que no tenga ambición, ¿no? Otras cosas. Nuevamente tenemos obviamente va a ser muy familiar la persona, eso siempre. Cáncer siempre va a ser familiar, se lleve o no se lleve bien con su familia, va a ser muy familiar. En el caso de la luna, nuevamente, nacimiento complicado, cordón dado vueltas, sin respirar, mucha capacidad de aguantar en el trabajo, de aguantar mucho estrés, también una capacidad, ¿no?, de concentrarse mucho, todo nada, racionalizar mucho, bueno, malo, blanco, negro. La luna, primer aspecto, nuevamente un trígono. Lo ejemplifico porque siempre vemos el aspecto más grande o más fuerte primero. En este caso es un trígono. Esta persona puede expresar, o podría en teoría expresar lo que siente. Les recuerdo, el trígono tiene 10 grados de orbe entre Sol y Luna. Entre otros es un poquito menos, pero entre Sol y Luna son 10 grados. Esta persona se va a poder expresar con lo que siente, va a ser muy, muy emocional. Todos Sol y Luna conectados. La Luna, el Sol remite a la Luna por ser Cáncer. Se podría llevar bien su figura paterna y materna, o por lo menos tener cosas en conjunto. Sí podría pasar que la persona, si las Sol y Luna estuviesen en 6-2, sea muy trabajadora o querer desempeñarse mucho. Si
Si estuviera en 1.5 se expresaría un montón y tendría muchos hobbies. En el caso de que fuese 2 y casa 5, querría convertir sus hobbies en dinero. Y si fuese casa 1 y casa 6, que es más improbable, pero si fuese casa 1 y casa 6, querría convertir esa expresión en trabajo, ¿no? O en su trabajo se tendría que mostrar mucho, casi como un ascendente en Leo, o estar al frente de cosas. El segundo aspecto, o mejor dicho, de lo que voy a hablar ahora, es del... empecé marcando el aspecto, no marqué el ascendente. Perdón, se me pasó. El ascendente en Géminis nos va a decir que la persona... primero, un hermano ha de tener, o hermana. Si no tiene hermanos de sangre, la persona va a adoptar amigos como hermanos, mínimamente. La persona va a ser alguien que va a ser, o va a tener que ser comunicativa, va a tener que hablar, va a tener que expresarse. La vida la va a llevar a eso, le guste o no le guste. En este caso no sé si le gustaría tanto, porque Cáncer, Escorpio prefieren no estar comunicando tanto, menos cosas internas. A Escorpio no le gusta sentirse vulnerable, a Cáncer tampoco. Y bueno, Géminis no es que te obliga a sentirte vulnerable, pero sí te obliga a hablar y comunicar sin juzgar, sin nada. Y la va a llevar un poquito a eso, a la persona. Aparte, el ascendente en Géminis tiene, ¿no?, que desplazarse mucho. El moverse mucho es algo muy del ascendente en Géminis también. Pero Géminis se mueve mucho entre barrios, entre, bueno, ciudades, cuando ya es uno un poquito más grande, inclusive provincias, pero no es de irse, yo que sé, un ascendente Sagitario, suele viajar más entre países. Géminis es más viajar intrapaís, más habitualmente. Por otro lado, ahora sí, el aspecto que quedaba es otra vez un quincuncio entre luna ascendente. Este aspecto nos podría decir que la persona nuevamente tiene que decidir, piénsenlo siempre como decisión, entre lo que siente y lo que está pasando. El ascendente es lo que está pasando en el momento y la luna es lo que yo siento. Es como tengo que tomar una decisión entre lo que está pasando ahora y lo que siento, que no es lo mismo lo que quiero, porque lo que está pasando ahora puedo no quererlo o me puede ser indistinto, pero lo que siento puede estar o no acorde con eso. ¿Qué podríamos decir? Capaz respecto a un trabajo, ¿no? Sería como lo más habitual, pensando si la luna está en la casa 6. Como que tengo que decidir si tomo el trabajo o no. No es algo que particularmente quiera o que no quiera, me es medio indistinto, necesito la plata. Pero no es un trabajo que me gusta. No siento muchas ganas de volver ahí, ¿no? De volver a ese lugar o retornar, ¿no?, a esos compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que decidir. Estoy buscando trabajo, eso sí es lo que quiero. Sol. Se me presentan, ascendente, ciertos trabajos y yo tengo que decidir si voy o no voy. Ahí está, a eso es lo que quiero separar con lo que me toca, ¿no? Lo que me tocaron estos trabajos. Se me abrió la posibilidad en estos trabajos. No sé si son los que yo quiero emocionalmente, pero sí es lo que estoy buscando. Estoy buscando trabajo. Esa es la diferencia entre ascendente cuando lo está haciendo con el sol. Eso por el lado de este Big 3. Recuerden los comentarios, me los dejan abajo, cualquier cosita o duda, y vamos viendo. Vamos a continuar con el próximo Big 3. Les recuerdo, estoy usando el grado 15 como estándar para Sol, Luna, Ascendente, y estoy suponiendo que el Sol y Luna puede quedar en el medio de las casas, de 2 casas, para usar esa interpretación.
En caso que no sepan los orbes, pueden pasar por el video de orbes y verlos por ahí. Nuestro próximo Big 3 va a ser Sol en Escorpio, Sol en Escorpio, va a ser Luna en Sagitario, no, perdón, Luna en Géminis y ascendente en Sagitario. Ahí está. Primero, cada uno, bueno, las casas que van a tocar. Podemos suponer que el Sol está en casa 11-12. Y la Luna puede estar en casa 6-7. Ahora sí, primero vemos por separado. El Sol en Escorpio me va a decir que la persona es una persona que le gusta enfocarse, que se puede enfocar un montón, tiene algo en mente y puede trabajar horas por eso, por conseguirlo, sea un trabajo, un título, inclusive persona. Puede estar mucho tiempo enfocada en algo, la concentración es algo muy importante para el Sol en Escorpio. Aparte es muy resiliente a las cosas que ocurren, tiene mucha vitalidad, mucha más que vitalidad, constitución a lo que pasa. El Sol tiene que ver con nuestra constitución, nuestra fuerza vital, y Escorpio es uno que tiene muchísima constitución. Y aparte le van a gustar o le va a interesar temas espirituales profundos, temas que te transforman, ¿no? La idea de transformar es algo muy escorpiano. En cuanto a la Luna está en Géminis, es una Luna que va a ser muy curiosa, muy comunicativa, principalmente curiosa. Es una lunita que suele tener o suele estar como entre dos casas. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que figura materna y paterna no se lleven bien y van de una casa a la otra, o puede ser que vaya a la casa de una amiga y a su casa casi en paralelo. Es como que siempre tienen como dos casas en la juventud, también en la adultez, pero en la juventud se nota más entre la que van una y otra. Adicionalmente, normalmente la figura materna de una luna en Géminis es bastante joven respecto a la edad de la persona en sí, así que se pueden ver como hermanas o como muy amigas, independientemente de la relación, ¿no? Por supuesto que se lleven una a la otra, pero pues suele tener esa situación. En el caso del ascendente, el ascendente está en Sagitario, la persona la van a ver con mucha confianza, muy alegre, muy optimista. Va a ser una persona que se expresa, una persona que le gusta debatir. A Sagitario le gusta debatir. Y va a ser una persona que le van a pedir mucho consejo. Pedir consejo e indicaciones, es decir, sentido. El sentido es algo muy sagitariano, pedir sentido. Va a ser muy frecuente que le pregunten direcciones. Es decir, grupo de amigas, grupo de amigos. Son 4 o 5, van todos juntos. Le van a pedir indicaciones al ascendente Sagitario. Salvo que tengan un amigo o una amiga que te exceden Sagitario. Pero generalmente le van a pedir a ese indicaciones o instrucciones de cómo llegar a o algún consejo. Generalmente. También va a ser una persona que probablemente haya viajado mínimamente lejos de su ciudad natal. Lo más frecuente es que viajen a otro país. Y le va a gustar viajar, le va a gustar la música y le va a gustar salir en general, conocer, experimentar, sería mejor dicho la palabra. Ahora bien, el Sol y Luna, si el Sol estuviese en casa 12, nos diría que la persona es más interior, más hacia adentro, ¿no? Más de pensar.
Y de hacer cosas donde no le ven, puede ser practicar mucho, ¿no? Hacer ejercicio de alto rendimiento, porque aparte de ascendente Sagitario. O quizás podría ser escalar, ¿no? Cosas que no te ven, pero requiere mucho esfuerzo físico o mucho entrenamiento, bien de casa 12. Si fuese casa 11 sería una persona con muchos proyectos, mucho de querer emprender, amigos muy íntimos, no tantos, pero sí muy íntimos, bueno, Escorpio, Sol, casa 11. En el caso de la luna, si estuviese en casa 6 sería muy trabajadora, tendría que hacer ejercicio rutinariamente y probablemente sea una persona que estudie bastante o lea bastante por cuestión de Géminis. Y en el caso de casa 7 podría ser una persona que trabaja en un lugar donde es 1 a 1, podría ser consultorías, inclusive ventas, donde haya se atienda de a uno en uno. Entonces trabaje de uno y uno, con un compañero o junto a un compañero o hermano o hermana, porque estamos hablando de Géminis, se puede atender. Inclusive la casa 6 también nos diría que podría trabajar junto a un hermano o hermana. O amigo que considere hermano o hermana. Eso también podría pasar. En el caso de Sol y Luna volvemos a ver o mejor dicho, para empezar, la Luna podría hacer oposición al ascendente, es decir, estar angular. Está en un ángulo, eso le puede dar muchísima importancia a la luna a la persona, principalmente si está en el ángulo trabajando con otros o con la pareja, va a ser muy importante. Con quien está de pareja, la persona tranquilamente podría trabajar en cuestiones de leyes. A Sagitario le encanta debatir y los lugares donde hay cierto debate. Escorpio, profundizar en lo que hace, aparte de un estudio jurídico, podría ser bien de casa 12. Y la luna en Géminis facilitaría, ¿no?, los temas burocráticos de leyes. A la luna en Géminis le suele gustar estudiar cosas de leyes, cosas con papel, con mucho libro. Y bueno, casa 7 podría ser el lugar donde inician los juicios, procesos judiciales. Estoy dando como ejemplo nomás. En general sería muy importante esta luna si estuviese angular. Yo podría pensar, ¿no?, que si Cáncer fuese la 8, cuestiones de inversión, cuestiones de dinero, ¿no?, de dónde está esa casa 8, a quién invierto, a quién le presto, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a sobrepasar con eso. Y volvemos a ver otro quincuncio, Sol Luna. Podría decirnos, podría ser, acá ya no se puede decir. Hay veces que los padres pueden estar separados, hay veces que no, pero hay generalmente que tomar una decisión. Los padres generalmente tienen que tomar una decisión en algún momento. La decisión está. Estén o no estén, el quincuncio no nos va a decir eso, pero sí nos va a decir que hubo una decisión importante, por lo menos en su infancia, de ellos entre sí, y después la persona siempre tiene que tomar una decisión importante respecto a lo que quiere y lo que le gusta. Por supuesto, recuerden, si se activa el quincuncio, que son 5 grados para Sol y Luna. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque no sé en qué grados tiene la persona en cuestión que me pasó su Vic 3, su Sol y Luna. Si están a más de 5 grados, por supuesto, la interpretación del quincuncio no entra en su categoría. Pero eso para dejarlo ahí en claro. Y en el caso acá nuevamente vemos un semisextil y tendríamos esta cuestión perdón, el semisextil es así. Tendríamos esta cuestión de yo sé que necesito, supongo que viajar o salir o conocer, pero me cuesta. Soy un Escorpio, me cuesta. Yo sé que lo necesito, me facilita un montón, me ayuda un montón, pero me cuesta. Podría pasar. Eso por el lado de este Big 3. Cualquier cosita pueden dejar en los comentarios, cualquier duda, pregunta, y la vamos viendo. Ahora bien, vamos a continuar con el último Big 3 de esta tanda. Recuerden, vamos a utilizar el grado 15 como estandarización. Voy a suponer que el Sol y Luna están intermedios de las cúspides, es decir, de las casas, para hacer la interpretación, independientemente, por supuesto, de si la persona los tiene o no los tiene en concreto.
La idea es llevar una integración de los videos que estuvimos viendo hasta ahora. Con algo simple que es un Big 3. Simple comparado a todo lo demás que hay. Es que si uno se lo pone a analizar en profundidad es un montón. El último Big 3 de esta tanda tenemos Sol en Sagitario. Tenemos Ascendente en Cáncer. Y tenemos la lunita en Tauro. Bien. El Sol vamos a suponer que está en casa 6-5. Y la luna vamos a suponer que está, o podría estar, entre la casa, sería 10-11. Bien. Empezamos como siempre por separado. El Sol. Sol en Sagitario. Es una persona que es internamente optimista. Las cosas se solucionan. Las cosas se van a resolver. Las cosas van a salir. Es una persona que le gusta salir, le gusta expandirse, crecer. Una persona que le podría gustar o viajar o la música, o bueno, justamente salir. Cualquiera de esas tres o las tres juntas tranquilamente y sin problemas. Y el sentido de vida va a ser muy importante para esta persona. Su sentido interno de vida. En cuanto a la luna, tenemos una lunita en Tauro. La lunita nos va a decir que esta persona es trabajadora, es tranquila, prefiere contacto físico antes que las palabras. Tauro prefiere mucho eso, los lugares más tranquilos. Prefiere cierta tranquilidad. En el caso del ascendente tenemos Cáncer. El ascendente en Cáncer nos va a decir que hay una fuerte relación con su figura materna, independientemente de que ésta sea buena o sea mala. Hay veces que puede ser con la abuela, específicamente, en caso de que no haya figura materna. Es una persona que se la va a ver más cerrada, más hacia adentro, y que normalmente va a ser también, se va a expresar, ¿no? Bastante racional, cosas buenas, malas, independientemente de que a Sagitario le encante debatir, se va a expresar de forma como binaria, bueno, malo, blanco, negro, sí, no, etcétera, etcétera, etcétera. Adicionalmente, el ascendente en Cáncer suele vivir, ¿no? Estas cosas para crecer, o para crecer me refiero a hacer que algo crezca, puede ser un negocio, por supuesto, la naturalidad, los hijos, ¿no? Pero que algo crezca en el tiempo y cuidar, eso que sea cuidado para que crezca. Lo que quiero referir es que tranquilamente puede ser un negocio que uno tiene que cuidar y hacer que eso florezca. Primero, si el Sol estuviese en casa 5, sería una persona con muchos hobbies, una persona que definitivamente viajaría. Una persona que... ¿Por qué? Porque a Sagitario le encanta viajar, puede ser un hobby, se lo va a dar. Y con muchos hijos, porque Sagitario, casa 5, tiene que ver con hijos. Mínimamente 2. Y si estuviese en casa 6, sería una persona que es más trabajadora, más de ser... de hacer que las cosas crezcan desde casa, ¿no? Ascendente en Cáncer. Dicho sea de paso, el ascendente en Cáncer, las personas tienden a trabajar desde casa a medida que crecen, tienden a quedarse más en la casa, salvo algunas excepciones, como que tengan Acuario, pero eso lo vamos a ver en algún momento que tocó un Big 3 con Acuario y Cáncer, pero en este caso sería más bien de trabajar más desde casa y de quedarse cada vez más ahí, hacer que las cosas crezcan desde ahí. En el caso de que la luna estuviera en casa 10, sería una luna muy trabajadora, profesional, que se quiere mantener estable en un trabajo, en una cuestión, ¿no? Que tranquilamente podría ser, pensándolo con Cáncer, y si estuviese la casa 5 involucrada, podría ser cuidado de hijos, o sea, ser una madre, si la persona fuese mujer, al 100%, y si fuese un hombre, que ser un padre amo de casa, tranquilamente, podría hacerlo. En el caso de la casa 11,
pensando más en proyectos, en emprendimientos, inclusive podría ser amigos, clubes, redes. La persona podría pasar más tiempo en esos lugares. Siempre quedándose, ¿no?, tranquila, queriendo quedarse tranquila por esa luna en Tauro. También podríamos tener acá entre Sol y Luna, volvemos a ver otro quincuncio, pero quiero ver, sí, de hecho tenemos dos quincuncios y un sextil. Tenemos un quincuncio acá que lo voy a marcar primero porque hay dos, y otro acá. Esto forma un aspecto que se llama Iod, una figura que ahora no voy a marcar porque no les he hablado sobre figuras. Pero acá vemos dos quincuncios, entonces vemos doble elección. Uno entre lo que quiere y lo que siente. Recordemos, yo estoy usando de grado estándar el 15. Si la persona tiene a más de 5 grados cualquiera de estas cosas, no aplica el quincuncio. Pero vamos a suponer que sí. Vemos doble elección. Entre un lado lo que siente y lo que quiere, y entre otro lado cómo se expresa o qué es lo que le toca, ¿no?, vivir. Y en el centro está el Sol. Es como hay una constante entre lo que quiero, decidir entre lo que quiero, lo que tengo y lo que siento que hay que hacer. Casi que tiene como 3 personalidades, como la de Intensamente, en la cabeza, constantemente teniendo que decidir. Generalmente decide lo que su sentido de vida, Sagitario porque está el Sol en el medio, le dice que es lo mejor. Normalmente va a terminar resolviendo ahí. Y bueno, el sextil que se forma entre Luna ascendente, es una persona que expresa sus emociones o se la va a ver muy abiertamente emocional, porque encima ascendente en Cáncer. Pero a la vez bastante cerrada, porque está uno tranquilo. Y Cáncer también, es como que esta persona la pones en un punto de mucha gente y se va a quedar muy hacia adentro, muy sin nada. No se va a notar tanto este Sagitario, este Sol en Sagitario, que puede ser más efusivo, más alegre, ¿no?, cuando está en un ambiente cómodo y tranquilo, en este caso, porque estos exigen esto. Así que bueno, muy bien. Eso por nuestra primera tanda en esta sección de análisis de Big 3. Pueden dejar sus dudas, sus preguntas en los comentarios, o qué les gustaría ver también más adelante. Les agradezco un montón por haber estado acá. Y vamos a empezar a integrar de a poquito para que se entienda cómo interpretar una carta. De a poco, paso a paso, no hay apuro. Porque ya si salto con una carta directamente es un montón. Podría estar 2 horas analizando una carta, y la idea es que sean cosas más cortas y más asimilables que algo completo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Espero verlos pronto y hasta la próxima. Chao, chao.